Ubicada en la encrucijada de Oriente y Occidente, Serbia es una tierra de contrastes que cautiva con su rica historia, paisajes impresionantes y una arquitectura diversa, lugar de ciudades vibrantes, monasterios ortodoxos, castillos y fortalezas que nos cuentan la grandeza de esta tierra, una tierra de una naturaleza exuberante que se extiende desde las montañas de Zlatibor hasta las profundidades de sus cañones, un lugar de pintorescos paisajes rurales que combinan con su rica cultura y tradiciones que convierten a Serbia en un tesoro de los Balcanes. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Serbia. Número 1. Serbia. Datos geográficos. Serbia se ubica en el sureste de Europa, en el interior de los Balcanes. Sin acceso al mar, Serbia comparte fronteras con Hungría al norte, con Rumania y Bulgaria al este, con Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro al sur, y con Croacia y Bosnia y Herzegovina al oeste. El área total de Serbia es de aproximadamente 88.361 kilómetros cuadrados. La población de Serbia es de alrededor de 6.871.547 habitantes y se divide en un 56.8% urbano y un 43.13% rural. Administrativamente, Serbia se divide en 5 regiones: Vojvodina, provincia autónoma ubicada en el norte del país y en donde se encuentra la segunda ciudad más grande de Serbia, Novi Sad; Belgrado, la capital y ciudad más grande de Serbia; Serbia meridional y oriental, región montañosa y menos desarrollada en el sur y este de Serbia; Šumadija y Serbia occidental, región en el centro y oeste de Serbia que rodea a Belgrado; Kosovo y Metohija, provincia con estatus disputado, declaró su independencia en el 2008, pero Serbia aún la considera parte de su territorio. Su capital es Pristina. Actualmente está administrada por las Naciones Unidas con gran autonomía. Número 2. Serbia, regiones y paisajes. Aunque el relieve de Serbia es diverso, se pueden distinguir 3 regiones principales. Primero, las llanuras del norte, que son parte de la llanura panónica, una vasta llanura que se extiende por el centro de Europa. Esta región cubre la provincia de Vojvodina y donde se encuentran algunas de las zonas agrícolas más importantes del país, conocidas por su producción de maíz, trigo, girasol, soya y frutas. Segundo, las mesetas del centro, una zona de transición entre las llanuras del norte y las montañas del sur. En el centro de Serbia destaca la cuenca de Morava, fértil región de colinas y valles drenados por el río Morava. Además del río Morava, los ríos más importantes de Serbia son el Danubio, el segundo río más largo de Europa y que forma la frontera natural de Serbia con Rumanía y Bulgaria, y el río Suva, el principal afluente del Danubio y que atraviesa el norte de Serbia. En el valle del río Danubio, en la frontera entre Serbia y Rumanía, destaca la garganta de Đerdap, uno de los cañones más impresionantes de Europa. Finalmente, en el sur, encontramos una región montañosa. El 30% del territorio serbio es montañoso. En el oeste de esta región meridional, encontramos los valles y montes dináricos en Serbia, cadena montañosa que marca la frontera con Bosnia y Montenegro, mientras que al este de la misma región encontramos los montes Cárpatos serbios, cordillera fronteriza con Bulgaria y que contiene el pico más alto de Serbia, el Midsor. En el mismo sur de Serbia encontramos la depresión de Kosovo, una cuenca intramontañosa rodeada de altas montañas, situada entre Serbia, Montenegro y Macedonia. Número 3. Belgrado, capital de Serbia. Belgrado es la capital de Serbia y la ciudad más grande del país, con una población de cerca de 1.7 millones de habitantes en su área metropolitana. Belgrado fue también la capital
y ciudad más poblada de la antigua Yugoslavia. El nombre de Belgrado deriva de las palabras eslavas Beli, blanco, y Grad, ciudad, es decir, la ciudad blanca, y posee una larga historia que se remonta a miles de años como un punto estratégico en la confluencia de los ríos Danubio y Sava para muchas culturas diferentes que han dominado la región, que incluyen a los romanos, los bizantinos, otomanos, austrohúngaros y los serbios. Belgrado es reconocida como una de las ciudades más antiguas del mundo habitadas ininterrumpidamente. Como dato curioso, los primeros documentos donde consta el nombre eslavo Beligrad datan del año 878 después de Cristo, de allí que su arquitectura sea una mezcla de diferentes estilos, incluyendo el estilo bizantino, otomano, austrohúngaro y moderno. Destacan en la ciudad muchos puntos de interés, como la fortaleza de Belgrado o Kale Mekdan, considerada como el monumento más importante de la ciudad, una imponente fortaleza ubicada en la confluencia de los ríos Danubio y Sava y considerada como uno de los complejos de fortificaciones mejor conservados en toda Europa. La fortaleza se encuentra dentro del Parque Kale Mekdan, uno de los más grandes de Belgrado y que ofrece vistas impresionantes de la ciudad y de los ríos Danubio y Sava. El parque incluye esculturas monumentales, como el monumento a Víctor, que además de ofrecer bellas vistas, conmemora la victoria de Serbia sobre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. La Catedral de San Sava, la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes. La Plaza de la República, construida en el siglo XIX, en 1882, se erigió en el lugar la estatua del príncipe Miguel Obrenović III, que se convirtió en el símbolo de la plaza. A lo largo de los años, la plaza ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos importantes, como la declaración de la independencia de Serbia en 1878. Cerca de la plaza se encuentran edificios emblemáticos como el Teatro Nacional de Serbia y el Museo Nacional. Finalmente, el Palacio Blanco, residencia oficial de la familia real yugoslava hasta 1941. Número 4. La ruta del Danubio. El segundo río más grande de Europa atraviesa Serbia en un recorrido de casi 600 kilómetros, creando un viaje único a través de la historia, la cultura y la naturaleza, y que durante mucho tiempo fue la frontera entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro, marcando así una frontera natural entre el norte y el sur de Europa. El río Danubio nos regala una variedad de exuberantes paisajes y experiencias inolvidables para los amantes de la naturaleza, ya sea disfrutando de tranquilos paseos en bicicleta o practicar deportes acuáticos como el kayak o conocer sus parques nacionales, donde el Danubio se abre paso entre los Cárpatos, creando un paisaje espectacular de acantilados de hasta 500 metros de altura, gargantas estrechas y lagos artificiales. Este río ha sido escenario de batallas donde muchas tribus y naciones lucharon por la supremacía, incluidos los celtas, romanos, bizantinos, turcos y serbios. Navegando por sus aguas, descubrirás muchas majestuosas fortalezas y castillos que han sido testigos de la turbulenta historia de la región y que ofrecen una fascinante mirada al pasado. Entre sus más destacados podemos mencionar la antigua fortaleza de Kale Mekdan, que ofrece vistas panorámicas del río y una mezcla fascinante de arquitectura histórica y moderna. Así también castillos medievales como el de Golubac, que se alza en las empinadas orillas del Danubio, evocando la grandeza medieval con sus imponentes muros y torres defensivas, y que ha sido escenario de la serie Juego de Tronos. Así como la fortaleza de Smederevo, construida en el siglo XV por el déspota Đurađ Branković, es una de las fortalezas medievales más grandes de Europa, y la fortaleza de Bač,
una poderosa fortificación en su época y la fortaleza austriaca más antigua de Serbia, ubicada en las fértiles llanuras de Voivodina, que dan nombre a toda la región de Baška. Número 5. Serbia Central. Una región densamente boscosa, un hecho que se refleja en su nombre, Šumadija, de Šuma, o bosque en serbio. La región es un verdadero paraíso, repleto de lugares culturales e históricos, considerado el corazón histórico del país, pues alberga varias de sus antiguas capitales y muchos de sus mejores monasterios medievales. En la actualidad, la mayor parte del impenetrable follaje ha sido sustituido por pueblos y ciudades y por un mosaico de campos de cereales y huertos. Entre sus mayores atracciones encontramos la hermosa ciudad de Novi Sad, llamada la Atenas Serbia, una ciudad vibrante que combina historia, cultura y belleza escénica a orillas del río Danubio. La ciudad es conocida por su impresionante fortaleza de Petrovaradin, conocida como la Guardiana del Danubio, que domina el horizonte con sus imponentes murallas y ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el río. Esta fortaleza, construida entre 1692 y 1780, fue diseñada por ingenieros militares austriacos que copiaron el sistema de fortificación militar francés. Además, el centro histórico de la ciudad cautiva con sus calles empedradas, plazas encantadoras y una ecléctica mezcla de arquitectura que abarca desde edificios barrocos hasta modernas estructuras. La ciudad es un hervidero cultural con numerosos festivales de música, teatro y arte que animan sus calles durante todo el año. Pero también existen otras bellas ciudades como Topola, un oasis de historia y naturaleza en el corazón de Serbia, y Sremski Karlovci, una joya anclada a tan solo 8 kilómetros de Novi Sad y que irradia un encanto histórico y una belleza natural. La ciudad es conocida por su centro histórico, declarado un patrimonio cultural. Además, la ciudad es famosa por la belleza de sus montañas y bosques, que son el destino perfecto para los amantes del senderismo, la cultura y el vino, pues la ciudad está rodeada de viñedos de alta calidad que producen algunos de los mejores vinos de los Balcanes, así como también por su producción de miel de alta calidad, gracias a la abundancia de campos florales que salpican el paisaje circundante. Número 6. Serbia. Datos históricos. En los albores del tiempo, el territorio serbio vio la llegada de diversas tribus, los ilíricos, procedentes de Occidente, tracios, desde el oriente, y los celtas, desde el norte, quienes forjaron la historia temprana de estas tierras. Siglos después, la poderosa Roma conquistó la región, dejando un legado de ciudades y fortalezas, como la imponente fortaleza celta de Singidunum, que se convertiría en la actual Belgrado. Para el siglo IV después de Cristo, el emperador Diocleciano se vio obligado a dividir el imperio romano en dos, y Singidunum se convirtió en una ciudad fronteriza. Esta división crearía una división cultural y política que perdura hasta el día de hoy y que ha causado muchos conflictos en la región. Al este de Singidunum, la actual Belgrado, el pueblo miraba hacia Constantinopla. Se utilizaba el alfabeto cirílico y el pueblo adoptó la religión ortodoxa. Mientras que al oeste de Singidunum, la gente miraba hacia occidente, más exactamente hacia Roma, utilizaban el alfabeto latino y compartían la fe católica. Tras la caída del Imperio Romano, un nuevo capítulo se escribió con la llegada de los eslavos, un pueblo proveniente del norte. Algunos se asentaron en la costa del Adriático, dando origen a Croacia, mientras que otros se establecieron en lo que hoy es Serbia y Montenegro, donde adoptaron la fe ortodoxa y formaron el primer reino serbio. Pero sería la dinastía Nemanja, fundada en 1160, quien marcó un punto de inflexión en la historia serbia. Bajo su reinado, con sede en Raška, al sur del actual territorio serbio, fue cuando el reino se expandió, la cultura floreció
y Serbia se consolidó como una potencia en los Balcanes, dando inicio a una época de oro que aún hoy resuena en la memoria del pueblo serbio. Número 7. El oeste de Serbia. Llamada la Serbia Occidental, es una tierra de frondosos valles, altas y prístinas montañas que albergan ciudades y pueblos dispersos con una abundante belleza natural, de hermosos parques nacionales que ofrecen bosques, lagos cristalinos, cascadas impresionantes y uno de los ríos más bellos del país, el río Drina, donde podrás encontrar la pequeña casa de madera construida sobre una roca en el río, que se ha convertido en todo un símbolo de la región, así como el cañón de Uvat, un cañón natural de gran belleza, famoso por su sinuoso río Esmeralda, cuyas aguas serpentean por los acantilados de piedra caliza a lo largo de más de 70 kilómetros. Además, la región es un encuentro fascinante entre culturas, de una armoniosa convivencia entre mezquitas e iglesias ortodoxas, reflejo de la rica historia otomana y austrohúngara en la región, explorando ciudades como Novi Pazar, donde la arquitectura religiosa te cautivará. Además, la región está llena de contrastes, donde la naturaleza se encuentra con la historia y la cultura, donde sus museos históricos, como en Drevengrad y Sirgojno, ofrecen una ventana al pasado de Serbia Occidental, preservando la arquitectura tradicional y las costumbres de la región de manera encantadora y auténtica. Drevengrad es un pueblo museo de madera al aire libre que te invita a conocer sobre la vida rural y la cultura tradicional del país. Pero sin lugar a dudas, Zlatibor y Koponik destacan como destinos turísticos, cada uno con su encanto distintivo, que ofrecen emocionantes actividades de esquí en invierno y senderismo en verano. Zlatibor, con sus verdes prados y aire puro de montaña, es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del aire libre, mientras que en invierno es el destino ideal para los amantes del esquí y el snowboard. Número 8. La religión en Serbia. Serbia es un país con una rica historia y una mezcla de culturas que se refleja en su fascinante escenario religioso. Construida en una encrucijada de civilizaciones, Serbia fue un lugar donde las culturas de Oriente y Occidente se encontraron y se impregnaron mutuamente a lo largo de la Edad Media. En la actualidad, la religión mayoritaria en el país es el cristianismo ortodoxo, con alrededor del 85% de la población identificándose como tal. La Iglesia Ortodoxa Serbia sufrió siglos de opresión bajo el dominio otomano antes de experimentar un renacimiento en el siglo XIX. Espectaculares monasterios y catedrales medievales en todo el país atestiguan el importante papel de la Iglesia en Serbia y en la vida cotidiana de sus gentes, jugando un papel importante en la historia y la cultura del país. Muestra de ello es la fiesta de la Eslava. Sin embargo, la historia de Serbia también ha sido moldeada por influencias islámicas y católicas. Durante siglos, partes de Serbia estuvieron bajo el dominio otomano, lo que llevó a la presencia del Islam en algunas regiones, sobre todo en el suroeste del país, especialmente en los alrededores de Novi Pazar. Hoy en día, las comunidades musulmanas constituyen el 6% de la población, principalmente bosnias, representando una minoría religiosa significativa en Serbia. Además, la presencia católica en Serbia es notable, especialmente en regiones como Vojvodina, donde las comunidades croatas y húngaras han conservado su fe católica a lo largo de los años, representando cerca del 6% de su población. En la actualidad, a pesar de las diferencias religiosas, Serbia es un ejemplo de cómo diferentes culturas y religiones pueden coexistir y enriquecerse mutuamente, contribuyendo a su rica y única identidad cultural. Número 9. Así son los serbios. Algunas tradiciones y costumbres. Los serbios son conocidos por poseer un espíritu apasionado que se refleja en su amor por la vida, por la música y por el deporte,
pero también por poseer una hospitalidad legendaria. Los serbios siempre están dispuestos a recibir a los visitantes con los brazos abiertos y a hacer que se sientan como en casa. Este amor por la vida también se demuestra en el amor por sus tradiciones y familias, que se puede palpar en fiestas como la Slava, una fiesta familiar que se celebra en honor al santo patrón de la familia. Cada familia tiene su propia Slava, que se celebra el mismo día cada año. Las familias se reúnen, comen una comida especial, que incluye un pastel de Slava, que se bendice con vino y agua. Pero el espíritu alegre de los serbios también se palpa visitando los splavovi, restaurantes flotantes que se encuentran en los ríos de Serbia, especialmente en Belgrado. Los splavovi suelen estar atracados en la orilla del río y tienen una terraza al aire libre que ofrece vistas impresionantes del río y de la ciudad. Pero si quieres comer comida tradicional serbia, el mejor lugar es en las kafanas. La palabra kafana en serbio significa cafetería. Las primeras kafanas aparecieron en Serbia en el siglo XVI. Las kafanas suelen tener un ambiente cálido y acogedor, con decoración tradicional serbia como alfombras, madera tallada y música folclórica. Para finalizar este punto, queremos destacar que el lobo gris en Serbia juega un papel importante en el folclore del país, apareciendo en cuentos, leyendas y canciones épicas, representando la libertad, el coraje y la fuerza de la nación serbia. Número 10. El sur de Serbia. El sur de Serbia, bañado por el sol y lleno de historia, cultura y belleza natural, es una región que invita a la exploración. Desde las antiguas ciudades como Niš, conocida como la capital del sur de Serbia, Niš es una de las ciudades más antiguas de los Balcanes, originalmente fundada por los celtas en el siglo III a.C. con el nombre de Naissus, y durante la era romana convertida en una importante ciudad del imperio. Niš fue la ciudad natal del emperador Constantino el Grande. La zona de Niš tiene más de 15 manantiales de aguas termales y minerales. Estas aguas han sido apreciadas desde la época romana por sus supuestos poderes curativos y propiedades relajantes. Los romanos construyeron grandes termas públicas en la antigua Naissus, aprovechando estas aguas. Hoy en día, Niš tiene varios balnearios y spas modernos, donde los visitantes pueden disfrutar de baños calientes, piscinas, saunas y una variedad de tratamientos terapéuticos. A unos 180 kilómetros al suroeste de Niš se encuentra la región de Sanjak, donde se encuentra el monasterio de Mileševa, un antiguo centro espiritual de la Serbia medieval, fundado en el siglo XIII por el rey Stefan Vladislav de Serbia. En el suroeste de Serbia también se encuentra el Parque Nacional Koponik, el área montañosa más grande de Serbia. Con alrededor de 120.000 hectáreas, cubre las hermosas montañas de Koponik y ofrece una excelente diversidad de paisajes con valles, glaciares, cuevas, picos rocosos y abundantes bosques. En la década de los 70 se construyó acá una moderna estación de esquí para los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy Koponik es el principal centro de deportes invernales de los Balcanes, con más de 50 kilómetros de pistas de esquí, telesillas, hoteles, restaurantes y otras instalaciones. Número 11. La arquitectura en Serbia. La arquitectura en Serbia es un reflejo de la rica historia del país que ha sido moldeada a lo largo de los siglos por diferentes imperios y potencias europeas. Esto se refleja en la variedad de estilos arquitectónicos que se pueden encontrar en sus ciudades. Cuando la arquitectura serbia experimentó las influencias románicas procedentes del sur de Italia y de la costa adriática, se fusionaron a la perfección con las influencias bizantinas existentes y crearon un estilo único, el serbio bizantino, llamado estilo Rashka, que podrás experimentar observando los monasterios serbios construidos entre los siglos XII y XIV que forman parte de la llamada ruta transrománica.
Estos monasterios suelen tener una planta de cruz griega con cúpulas y bóvedas de cañón. Las fachadas están decoradas con arcos, columnas y frisos. Los interiores están adornados con frescos y mosaicos que representan escenas bíblicas y son ejemplos excepcionales de la arquitectura serbia con influencias bizantinas y armenias. Entre sus más destacados podemos mencionar a Đurđe Vistupovi, que cautiva con su ubicación en la cima de una colina. Manasija, conocido como la fortaleza de los despotados, muestra una impresionante combinación de defensas militares y arquitectura religiosa. Mileševa, considerado una de las obras de arte bizantino más importantes del mundo, un tesoro nacional. Y Đurđe Vistupovi, un monasterio fortificado ubicado en una colina con una iglesia románica de 5 naves. Sin embargo, el desarrollo de una elegante arquitectura eclesiástica se vio bruscamente frenado por siglos de dominio otomano que favorecieron la proliferación de mezquitas y de la cultura turca. Hasta mediados del siglo XIX, los minaretes dominaban los rascacielos urbanos de Serbia, pero la desaparición del Imperio Otomano precipitó una carrera nacionalista hacia la occidentalización mediante la construcción de los bellos edificios neorrenacentistas que definen hoy la mayoría de las ciudades serbias. Serbia recurrió a todas las tendencias de la arquitectura europea del siglo XIX. Entre sus mejores ejemplos encontramos el edificio del Parlamento Nacional y el Teatro Nacional de Serbia, ambos edificios del siglo XIX ubicados en Belgrado. Número 12. Tradiciones en Serbia. Serbia es un país rico en tradiciones y cultura que se han conservado a lo largo de los siglos. Estas tradiciones se manifiestan en su gente de un estilo de vida relajado, amantes de la naturaleza, a quienes les gusta compartir sus tradiciones, visitando lugares que evocan el espíritu tradicional de su tierra, en medio de pueblos y aldeas pintorescas que nos cuentan la historia de su país. Un país con una larga tradición en la producción de vino, que es conocido por su calidad y sabor, y una rica y abundante herencia gastronómica, que es una entremezcla de influencias balcánicas y mediterráneas. Sus castillos, fortalezas, monasterios y los frescos de sus iglesias medievales, conocidas como sus más antiguas pinacotecas, nos cuentan siglos de tradiciones, así como sus museos y galerías, que nos ofrecen fascinantes exposiciones de artistas locales e internacionales, albergan una magnífica colección de obras modernas que cuentan la historia reciente del país. ¿Y qué decir de su arte? Como su larga tradición teatral, con magníficos y modernos teatros, donde se pueden contemplar obras de gran nivel. De la misma manera, los serbios son amantes de la escultura, que celebra su herencia cultural. La música y danza desempeñan un papel central en la vida serbia, con géneros como la música folclórica y las danzas tradicionales que celebran la alegría y el espíritu comunitario, y donde las personas utilizan trajes tradicionales, una ropa colorida y elaborada con motivos folclóricos, donde las mujeres suelen usar faldas largas y blusas bordadas, mientras que los hombres usan pantalones holgados y camisas con chalecos. ¿Y qué decir de sus festivales, que son una celebración de la vida y la cultura, desde el Kolo, una danza circular animada, o el Festival de la Trompeta en Guja, que celebra la música folclórica, hasta el Festival de las Luces en Belgrado, que reúne a amantes de la cultura de todo el país. Festividades que son una oportunidad para celebrar las tradiciones y el espíritu acogedor de Serbia. Número 13. El este de Serbia. Una región bendecida con una historia impresionante que se entrelaza con su paisaje encantador. Una tierra que cautiva por sus frondosos bosques que alfombran las colinas, entre los que se asoman cascadas cristalinas y manantiales burbujeantes, que se combinan con las cuevas misteriosas que guardan secretos ancestrales, adornadas con estalagmitas de formas caprichosas que albergan ríos subterráneos.
Esta región es conocida por el majestuoso paso del Danubio a través de los elevados acantilados de piedra caliza del desfiladero de las Puertas de Hierro, de 100 kilómetros de longitud, la mayor garganta fluvial de Europa, y que forman parte del Parque Nacional de Derdab y que marcan los límites con la vecina Rumania. Esta ruta está salpicada de vestigios históricos, custodiados por la fortaleza de Golubac, una fortaleza medieval que custodia la entrada al desfiladero para adentrarnos en la historia, desde Lepensky Vir, un yacimiento arqueológico de miles de años de historia que revela los primeros asentamientos humanos en Europa, hasta Gamzi Grad, un complejo monumental del siglo III después de Cristo, construido por el emperador romano Galerius, uno de los 17 emperadores romanos nacidos en el actual territorio serbio. Conocido en su época como Felix Rumaliana, el complejo incluye un palacio fortificado, templos, mausoleos y un arco triunfal. Declarado Patrimonio de la Humanidad, este sitio ofrece un viaje al pasado imperial romano en la región. En la actualidad, la región es también conocida por la histórica ciudad de Kiasevac, con su arquitectura tradicional otomana y sus museos fascinantes, así como también por la ciudad de Sokovaya, una ciudad apreciada por sus aguas termales naturales desde la época de los romanos y que ofrece sitios especializados de spa conocidos por sus propiedades curativas. Número 14. Serbia. Datos históricos. En la Edad Media, Serbia se convirtió en un poderoso estado gobernado por la dinastía Nemanjić. Bajo el gobierno del zar Stefan Dušan, en el siglo XIV, el imperio serbio se expandió para abarcar gran parte de los Balcanes y brillar con luz propia en el escenario europeo. Sin embargo, la batalla de Kosovo en 1389 marcó un giro trágico. El príncipe Lázar y sus valientes guerreros lucharon con heroísmo contra el Imperio Otomano. Aunque la victoria no les sonrió, su sacrificio se grabó en la memoria del pueblo serbio como un símbolo eterno de resistencia y valor hasta el día de hoy. Los otomanos dominaron Serbia durante más de 400 años, un período marcado por la opresión y la lucha por mantener viva la llama de la identidad nacional. La fe ortodoxa se convirtió en un pilar de resistencia, mientras que el idioma y las tradiciones se aferraron con tenacidad a las raíces serbias. La lucha serbia por la libertad se hizo realidad finalmente en 1878 con la independencia del Reino Serbio, el cual había gozado de cierta autonomía desde inicios del siglo XIX. En los primeros años del siglo XX, el Reino de Serbia hizo reformas para modernizar el país. Serbia jugó un papel crucial en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por un nacionalista serbio en 1914 precipitó el conflicto. Después de sufrir grandes pérdidas durante la guerra, se estima que la población masculina fue reducida a la mitad. Serbia emergió finalmente victoriosa junto con los aliados en 1918. Ese mismo año, el Reino de Serbia se unió al nuevo estado de eslovenos, croatas y serbios para formar el Reino de los serbios, croatas y eslovenos, el predecesor del futuro Reino de Yugoslavia. Número 15. Serbia. Personajes más famosos. Serbia, con su rica historia y cultura, ha dado a luz a una gran variedad de personajes famosos en diversos campos. Entre ellos se encuentran Nikola Tesla, considerado uno de los inventores más prolíficos e influyentes de la historia, con más de 300 patentes a su nombre. El trabajo de Tesla ha tenido un impacto profundo en el mundo moderno. Su sistema de electricidad de corriente alterna es la base de la red eléctrica global y sus inventos han dado lugar a una amplia gama de tecnologías, desde la radio hasta los teléfonos móviles. Puedes visitar un museo temático dedicado a su vida y obra en la ciudad de Belgrado. También destacan otros personajes famosos como Mileva Marić,
matemática y física serbia, colega y esposa de Albert Einstein. Se cree que contribuyó en gran manera durante los trabajos de Einstein en sus primeros años. También destacan escritores como Ivo Andrić, Premio Nobel de Literatura, deportistas como Novak Djokovic, tenista número 1 del mundo y considerado por muchos como el mejor jugador de tenis de todos los tiempos, Ana Ivanovic, extenista número 1 del mundo, Vlade Divac, exjugador de baloncesto de la NBA. Esta lista es solo una pequeña muestra de los muchos personajes famosos que han nacido en Serbia. Su talento y logros han contribuido significativamente al desarrollo de la cultura y la sociedad serbia y han dejado una huella imborrable en el mundo. Número 16. La educación en Serbia. En los últimos años, el gobierno ha invertido en la mejora de las instalaciones educativas para elevar la calidad de la educación en Serbia. La educación del país ha recibido elogios por su calidad y accesibilidad, pues es gratuita para sus ciudadanos y aún para los extranjeros con residencia permanente. Una singularidad de la educación en Serbia es que se utilizan dos alfabetos en el país, el cirílico y el latino, ambos con igual importancia y reconocimiento oficial. Esta dualidad refleja la rica herencia histórica y cultural de Serbia y permite a los estudiantes familiarizarse con ambas escrituras. Sin embargo, la educación en Serbia busca formar ciudadanos completos, no solo en lo académico, sino también en lo físico y lo social, y esa es la razón por la que el deporte ocupa un lugar destacado en la cultura serbia, y el país cuenta con una infraestructura deportiva desarrollada. Los éxitos deportivos son celebrados con entusiasmo en todo el país y son una fuente de orgullo nacional. El baloncesto es especialmente venerado en Serbia, con la selección nacional masculina llamada los Orlići o las Águilas, destacándose en los campeonatos mundiales y europeos. Número 17. La economía de Serbia. La economía de Serbia se basa principalmente en los servicios, la industria y la agricultura. El turismo es el sector más importante de la economía, representando alrededor del 30% del PIB, pues recibe casi 4 millones de turistas al año, así como el comercio y las telecomunicaciones, que contribuyen con otro 30% de su PIB. En cuanto a la agricultura, es un sector importante y está bastante diversificada al producir principalmente cereales, frutas y verduras. El país es un exportador de moras frambuesas y junto a Montenegro han abarcado el 18% de las exportaciones mundiales de estos productos en los últimos años. En cuanto a la industria, se concentra en la producción automotriz, la metalurgia y la energía. En la actualidad, Serbia ha estado invirtiendo en la modernización de su sector energético, incluida la promoción de energías renovables, así como la atracción de inversiones extranjeras en sectores como la tecnología de la información y los servicios financieros, impulsando el desarrollo económico y la innovación en el país. Número 18. Paisajes del norte y sur de Serbia. El norte de Serbia, conocido como Vojvodina, es una región vibrante y diversa con una rica historia y cultura. Ya hemos hablado de Novi Sad, la capital de Vojvodina, una ciudad encantadora con un centro histórico bien conservado. Pero Vojvodina es más que Novi Sad. También allí encontramos ciudades como Subotica, una ciudad fronteriza con Hungría, conocida por su bella arquitectura Art Nouveau y sus festivales multiculturales. En el suroeste encontramos el monte Golija, que forma parte de los Alpes Dináricos y destaca por sus praderas alpinas que salpican el paisaje, y bosques densos de hayas, pinos y abetos que cubren la mayor parte de sus montañas, creando un ambiente fresco y natural. En el mismo sur de Serbia también encontramos Mitrovica, una ciudad dividida en dos secciones por el río Ivarz. La sección norte
está administrada por autoridades serbias y la sección sur por autoridades de origen albano. Tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, en la década de 1990, el conflicto serbio-kosovar, un conflicto con orígenes étnico-religiosos, escaló a una guerra abierta entre las fuerzas serbias y el movimiento independentista kosovar. La guerra duró de 1998 a 1999 y terminó con la intervención de la OTAN, fuertes bombardeos contra Serbia y la consecuente retirada de las fuerzas serbias de Kosovo. Kosovo se declaró independiente en el 2008, pero Serbia no lo reconoce como un estado soberano. Número 19. Serbia, su comida. La cocina serbia es una deliciosa mezcla de sabores e influencias mediterráneas, griegas, turcas y húngaras que se fusionan en una variedad de platos que van desde sopas sustanciosas hasta deliciosos postres. Un elemento central de la gastronomía serbia es la carne, especialmente la de cerdo, cordero y ternera. Entre los platos más populares encontramos los cevapcici, albóndigas cilíndricas a la parrilla, y el pljeskavica, una hamburguesa serbia más gruesa y jugosa. La carne también se usa en guisos como el pasul, un estofado de frijoles blancos con carne de cerdo o ternera, y el podvarak, un guiso de col ácida con tocino. Las sopas también son una parte importante de la cocina serbia. La chorba es una sopa espesa y sustanciosa que se puede preparar con carne, verduras o una combinación de ambos. La teletina, finas rebanadas de carne de ternera a la parrilla, usualmente servida con papas fritas o ensalada. Para los amantes de los dulces, Serbia ofrece una variedad de postres deliciosos. El baklava es un pastel de hojaldre relleno de nueces y miel. El burek, una especie de empanada o pastel salado hecho de masa filo rellena con diferentes ingredientes. El balinitse, deliciosas galletas serbias de vainilla, un postre crujiente por fuera y suave en su interior con un delicado sabor a vainilla, aromatizadas. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.